Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, por dedicar este tiempo para la reflexión del Santo Evangelio que la Iglesia nos ofrece a cada uno domingo tras domingo. Me gustaría invitarle para que tenga el texto bíblico en sus manos, si es posible, y lo leamos juntos, y subraya aquellas expresiones del Evangelio que le tocan, que le llaman la atención, que sirven de inspiración, de motivación, o que sirven como un reto, como un desafío en nuestra vida cotidiana. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó y reprendió al viento y al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían los unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, este es el Evangelio que hoy vamos a meditar. Nos acompañará Ilse Vallecillos y procuremos siempre invocar al Espíritu Santo para que nos haga comprender su palabra, para que nos dé ánimo, y una palabra del Evangelio, cuando se escucha con un corazón siempre abierto, fortalece nuestra fe. Que el Evangelio de hoy sea una fuente de inspiración para que en las adversidades sepamos contar con Jesús, que siempre está a nuestro lado. Hacemos una pausa y al volver comenzamos a meditar este hermoso pasaje del Evangelio. Lumen El Salvador, en sus 36 años de celebración de su labor evangelizadora, le invitan a una mañana de alabanza, prédica y oración, con la participación del Padre Martín Ábalos con el tema Jesús Eucaristía sana los corazones heridos. Este sábado 29 de junio a las 8 de la mañana en la Parroquia María Auxiliadora Altavista, Veracruz. Ven y acompáñanos junto al Ministerio de Iberbon a este encuentro con Jesús y recíbelo en tu corazón. Ofrenda $2. Te esperamos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este día domingo. Hoy vamos a tomar la Sagrada Escritura en nuestras manos y a tomar el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este domingo. Hoy, para reflexionarlo, nos acompaña Ilse Vallecillos. Muy buenos días, Ilse. Buenos días, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos da el Señor de estar acá. Ilse, hoy nos encontramos con un pasaje del Evangelio de San Marcos que cuenta que Jesús está con la decisión de ir al otro lado del lago. Y mientras esto ocurre, va al otro lado, les pide a los discípulos que vayan en la barca y ocurre una tempestad. Eso va a ser lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Los detalles que nos ofrece el texto de San Marcos es que Jesús es el que le dice a los discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Jesús había enseñado, mucha gente se había reunido en torno a él. Habíamos escuchado en evangelios anteriores esa actitud de escucha, de apertura, el deseo de escuchar la enseñanza de Jesús. Ahora Jesús decide ir a otro lado y mientras van de camino, pues los discípulos le acompañan
Y el Evangelio dice que además iban otras barcas que iban en esta misma dirección, es decir, otras personas que acompañaban a Jesús en estos momentos de la vida pública, del ministerio público de Jesús. No era él solo, ni únicamente los discípulos, sino que también otras personas también acompañaban a Jesús en estas tareas pastorales, misioneras, en este deseo de escuchar a Jesús, pues no iba solo. Exactamente, es un detalle bien importante que a veces no nos percatamos cuando leemos el Evangelio, este Evangelio que nos propone la iglesia este domingo. Y es que iba Jesús cansado, ¿verdad? Porque había tenido jornadas previas a este momento de prédicas, de explicaciones con sus discípulos, de sanaciones incluso. Iba Jesús agotado, ¿verdad? Para que él haya pedido irse al otro lado del lago y que prácticamente inmediatamente se durmió, ¿verdad? Porque iba agotado. Ese es un detalle bien importante. El otro detalle es el que nos acaba de comentar el padre Simeón, que él iba con los discípulos en una barca, pero iban otras barcas más acompañando también, digamos, este recorrido de una orilla del lago a la otra orilla del lago cuando se desata esa tempestad. Es decir, que los discípulos que iban con Jesús, los cuales en la mayoría eran pescadores experimentados, se asustaron con la tempestad. Ahora imagínese usted lo que sentirían los que iban en las otras barcas ante esa tempestad. Ha de haber sido un susto tremendo. Me imagino yo ir en una de esas barcas, hubiera sido yo, que no estoy acostumbrada a andar en un barco ni en medio de tormentas, menos, ¿verdad? ¿Qué pánico se debe haber sentido? Si sintieron pánico los pescadores acostumbrados a eso, ya no digamos los otros que iban en las otras barcas, padre. Sí, algunas veces también cuando se menciona la barca a la hora de interpretarlo, dicen pues la barca es un signo de la iglesia. Y yo creo que muchas veces hemos visto estos símbolos, estas representaciones, como la barca representa a la iglesia. Entonces allí en este ir Jesús con los discípulos en la barca, pues quiere ser ya como un anuncio de lo que significa el caminar de los discípulos, no solo de los 12, sino el caminar de la iglesia que peregrina en el mundo, la iglesia que tiene que transitar por diferentes realidades humanas y algunas veces el ambiente se vuelve difícil, se vuelve contrario, se vuelve adverso. Eso es aquella tarde en la que Jesús iba en la barca con los discípulos, pues el clima se les volvió contrario. Y vamos a decirlo así, no era solamente el clima, sino que era una realidad que Jesús quería enseñar a los discípulos a confiar plenamente en Él. Si Él iba con ellos, ¿verdad? ¿Por qué de repente los discípulos iban a reaccionar con una actitud de tanto miedo? Es algo que ocurre con frecuencia en la vida nuestra también. Sabemos que aquellas palabras que Jesús ha dicho, les escuchamos algunos domingos atrás en el Evangelio, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que Jesús está con nosotros, también lo hemos celebrado en Corpus Christi, esa presencia real de Jesús en la iglesia, y a pesar de todo, muchas veces encontramos miedo, encontramos temor en el camino de la vida. Hay circunstancias, realidades que nos preocupan, que nos agobian, que nos entristecen, que nos da miedo. Y entonces de repente uno dice, pues quizás yo estoy solo también, como que no hay alguien que me acompaña. Son las diversas realidades que marcan el caminar de los discípulos. Entonces la barca está representando a la iglesia. Esa tempestad que se va volviendo más fuerte contra la iglesia, pues son las realidades humanas que un cristiano o que la comunidad cristiana va a encontrar en algunos momentos y que es difícil y que es duro. A lo mejor a nosotros quizás no nos ha tocado circunstancias tan duras, pero a otros cristianos, a otros discípulos sí les ha tocado situaciones muy complejas, muy difíciles y a pesar de todo siguen adelante. Ciertamente, y la barca, dice, ya estaba casi hundiéndose. Es decir, estaban ellos en un momento de angustia total.
aunque es lamentable, ¿verdad? Digamos, lo que decía el Padre, que también a nosotros nos pasan esas circunstancias y se nos olvida que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede. Contra Él no hay nada que pueda. Es decir, Dios lo puede todo, pero a los discípulos que venían de ver las maravillas se le olvidó. Y también a nosotros. Se nos olvida muchas veces que Dios lo puede todo y que si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Muy bien, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a continuar leyendo este pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Hacemos una pausa, volvemos en breve. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La segunda bienaventuranza en Mateo 5:4 anuncia que el tiempo de la restauración del reino de Dios ha llegado. Los fieles que hacen duelo por la aflicción y la opresión serán consolados, porque el reino de Dios ha llegado y es de ellos. Queridos hermanos y hermanas, estamos leyendo este pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Aquí se nos presenta a Jesús que está en la misma barca. Los discípulos atraviesan el lago porque Jesús se los ha pedido. Y mientras van por el lago, resulta que se desata una tormenta, un viento fuerte contra aquella barca. Y entonces ocurre algo que nos llama la atención, que mientras está este viento así como muy contrario, muy adverso, resulta de que Jesús, dice el Evangelio, de que se durmió en aquel recorrido. El cansancio humano pues se nota en él, ¿verdad? Verdadero Dios, pero verdadero hombre también. Y las actividades del día, de la jornada, pues provocan fatiga, provocan cansancio. La realidad es que cualquiera ha experimentado al final del día, de la jornada, el cansancio es grande, pues aquella tarde también, después de las enseñanzas que Jesús había hecho, pues físicamente iba cansado. Y entonces el Evangelio dice que se durmió Jesús. Y entonces, mientras Jesús duerme, el Evangelio nos presenta la preocupación de los discípulos, porque ¿qué hacen? El agua se está metiendo en la barca y ellos están pensando en que a lo mejor van a morir. Y que sí, por supuesto, ese era el temor, ¿verdad? Y esa falta de confianza, como usted decía en el segmento anterior, que a veces nosotras y nosotros tenemos, al igual que los discípulos. Y Jesús duerme por el cansancio, pero también como ese hijo abandonado en las manos de su padre, ¿verdad? Como ese bebé que cuando duerme tan plácidamente, que despreocupado de todo. Así estaba Jesús en medio de la tempestad. Él no se despertaba, porque sabe también, confía en Dios, confía en su Padre, que Él está en sus manos y nada malo iba a suceder. Y sin embargo, los discípulos es sorprendente porque vienen de ver todas las maravillas que Jesús hace, como usted y yo, que vemos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, que Jesús hace en nuestras vidas, pero cuando de repente se suelta la tempestad, empezamos también a dudar, ¿verdad? Y ante una tempestad que se puede llamar enfermedad, ante una tempestad que se puede llamar falta de trabajo, tantas situaciones que tenemos en nuestro diario vivir, resulta que pensamos que Jesús está dormido y que no está con nosotros. Pero ¿qué hicieron los discípulos en ese momento? Hablarle a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, para mí una pregunta un poco atrevida, ¿verdad? Que no te preocupas de nosotros, en pocas palabras, que no te importa que nos vayamos a morir. Esa es la pregunta que le hacen, y a veces así nosotros también le hablamos al amor de los amores, al que sabemos que ha dado la vida por nosotros en la cruz y que es capaz de todo por nuestra salvación. A veces así le hablamos, Padre, dudando de que está cuidando de nosotros. Sí. No te importa que nos hundamos, ¿verdad? Porque el agua cada vez iba metiéndose más en aquella barca y así era. Jesús se despertó a raíz de la preocupación de los discípulos y le dice al mar unas palabras
que son las que van a traer la calma. El Evangelio dice que cuando se despertó, reprendió al viento y al mar y le dijo: cállate, enmudece. Muchos han expresado que así como cuando Jesús le tocaba que expulsar a los demonios cuando se metían en las personas, así ocurre también con los fenómenos naturales. En aquel momento Jesús se dirige al viento, se dirige al mar, desde la potestad que tiene como el Hijo de Dios, y que Él ha creado la naturaleza y tiene el dominio sobre los fenómenos naturales. Y aquello que parecía en aquel momento tan complejo, tan difícil, que a lo mejor peligraba la vida, de repente se queda tan tranquilo. Se queda una situación muy diferente, muy distinta. El Evangelio dice: entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. También en el corazón de los discípulos habrá venido una gran calma, después de haber sentido el pánico, el miedo, el riesgo de estar ante un peligro tan grande. Ahora se sorprenden. Ahora viene el Evangelio y nos va a presentar la reacción de los discípulos después de haber visto a Jesús cómo, con qué autoridad le habla al viento y al mar, y le obedecen inmediatamente. Entonces el Evangelio pone de relieve este poder de Jesús. No solo ha expulsado a los demonios de las personas, sino el poder que tiene sobre las obras de la naturaleza. Si volviéramos al libro del Génesis, allí se nos recuerda que todo fue hecho por medio de la palabra. Todo fue hecho por Cristo Jesús. Y el apóstol San Pablo también en algunos momentos era la conciencia cristiana. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, Cristo Jesús es el que pone de manifiesto el poder que tiene su palabra. Lo va a demostrar en otros momentos, en las circunstancias cuando basta que diga una palabra y alguien quedó curado. El poder que tiene la palabra de Cristo para los discípulos fue una gran enseñanza. Descubrir esto, ir con Jesús, aprender a confiar en Él, significa creer que Él tiene la capacidad, el poder de actuar y de darnos la serenidad y la paz en nuestra vida. Lo ha dicho Ilse, muchas veces en la vida son circunstancias que nos preocupan, nos agobian. Cada uno sabe en qué circunstancias vive y lo que le toca que afrontar diariamente. Algunas son circunstancias muy difíciles, muy duras. Y un cristiano pues no está exento de eso, no por el hecho de que estoy en la iglesia, estoy bautizado, he recibido los sacramentos, no porque estoy sirviendo en la iglesia pues no me va a pasar nada, estoy como protegido. No, también las circunstancias adversas van a tocar la vida de un cristiano, la vida de una familia de fe, la vida de un discípulo también será tocado por las pruebas, pero Jesús está allí, y este es el Evangelio que nos invita a saber escuchar a Jesús, y su palabra tiene la capacidad de transformar la realidad muy adversa, porque Él iba en la barca con los discípulos. Hacemos una pausa y al volver vamos a leer la parte final del Evangelio, que esto sirva también a nosotros a mantenernos firmes junto a Jesús, que Él siempre nos acompañará en nuestra vida cotidiana. Lumen El Salvador, en sus 36 años de celebración de su labor evangelizadora, le invitan a una mañana de alabanza, prédica y oración, con la participación del Padre Martín Ábalos con el tema Jesús Eucaristía sana los corazones heridos. Este sábado 29 de junio a las 8 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora Altavista, Veracruz. Ven y acompáñanos junto al Ministerio de Iberbum a este encuentro con Jesús y recíbelo en tu corazón. Ofrenda $2. Te esperamos. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que va en la barca con los discípulos. Se desató un viento muy fuerte contra la barca que se estaba hundiendo. Los discípulos despiertan a Jesús y le dicen: ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se levantó, increpó al viento, al mar, y vino una gran calma. Y entonces ahora viene Jesús e interroga a los discípulos y les hace dos preguntas. ¿Por qué tenían tanto miedo? Humanamente, ¿verdad? ¿Por qué tenían tanto miedo? Y la otra es: ¿aún no tienen fe?
Increíble, ¿verdad? Yo me pongo a pensar escuchando esta lectura y escuchando lo que usted nos comentaba en el segmento anterior, que Jesús tiene sin duda un proceso de formación para sus discípulos, igual que para usted y para mí, ¿verdad? Les había estado explicando con parábolas, ahí cuando se reunían aparte les explicaba las parábolas y todo un proceso de enseñanza, aprendizaje, dirían ahora, ¿verdad? En las aulas, ahora en el terreno. A ver qué tanto esta teoría que han aprendido mis discípulos, ahora veamos qué tanto la han asimilado. Realmente habían visto tantas maravillas, ¿verdad? Y me imagino que ahora era como un examen, ¿verdad? Que se iban a pasar la prueba y como que salieron algo aplazados. Nosotras y nosotros también a veces. Hermanas y hermanos, no es fácil, humanamente hablando, ¿verdad? Mantenerse firmes en la fe. Pero cuando tenemos esas dudas naturales en nosotras y en nosotros, por lo menos en mí, ¿verdad? Somos débiles. Es cuando más tenemos que acudir a nuestro Señor Jesús, cuando más tenemos, digamos, situaciones adversas, ¿verdad? A veces nos sentimos tan deprimidos, decaídos, porque le sale mal una cosa, le sale mal otra. Hasta un dicho hay, ¿verdad? Que dice, cuando sale mal una cosa, salen mal las demás, ¿verdad? Entonces, a veces en la vida esas circunstancias se nos van a presentar, pero tenemos que tener claro algo, hermana y hermano. Usted y yo somos hijas e hijos de Dios, que Dios mandó a su único hijo a dar la vida por usted y por mí, y que ese amor es incondicional por usted y por mí, y que por lo tanto jamás, óigalo bien, grábelo en su corazón y grábelo en su mente, jamás nos abandona. Y en el momento de la prueba es cuando más está a nuestro lado. Por eso me encanta aquel canto Padre de Huellas, ¿verdad? Que dice que Él jamás lo abandonó cuando le reclama, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué no estuviste conmigo ahí? No, hijo, cuando más me necesitaste, yo te iba a cargar. Así es, nuestro Señor así nos ama. La pregunta que le hace Jesús a los discípulos es, ¿y todavía no tienen fe? A mí me gustaría que cada uno de nosotros también nos preguntáramos. Ya hacía tiempo que los discípulos estaban con Jesús y seguramente tenían fe. No es la primera vez que Jesús los va a interrogar sobre la fe. Tenían fe, pero todavía es una fe que necesita crecer, es una fe que necesita ser más firme, echar raíces. Y lo mismo nosotros, tenemos fe, somos creyentes, vamos a la iglesia, leemos la palabra de Dios, hacemos oración, nos reunimos en comunidades muchas veces, estamos caminando como discípulos de Cristo Jesús, pero también la fe es un don y hay que pedirlo. La fe nos da la certeza de que Dios está con nosotros, de que no nos va a abandonar. El buen pastor jamás abandona a su rebaño, lo cuida, lo protege, lo defiende. Las circunstancias adversas pueden en algún momento asustarnos, afligirnos, preocuparnos, y cada uno sabrá las circunstancias que le han tocado vivir en su vida. Pero Jesús pregunta, ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está mi fe? ¿Verdad? Que este domingo sea como la ocasión para decir, la verdad que yo en las circunstancias que me tocan que afrontar en la vida diaria, pensemos cada uno en las situaciones que tiene que afrontar en su vida cotidiana, si es un padre de familia, una madre de familia, si es un joven, si es un adulto mayor, cada uno las realidades que tiene que vivir. ¿Cómo la fe me está motivando, me está sosteniendo? ¿Cómo la fe me ayuda a responder aquí a lo que tengo que hacer ahora? Ser creyente no significa que yo estoy como protegido de todo peligro, de todo mal, que no voy a experimentar adversidades. No, las adversidades van a llegar, los problemas nos vamos a encontrar con ellos, pero Dios está con nosotros, Jesús está allí. Y esa es la pregunta, ¿y acaso no tienen fe? Como cuando Pedro se estaba hundiendo en otra ocasión, hombre de poca fe. Muchas veces es la fe la que se nos tambalea, se nos debilita, y por eso qué importante es cuidar la fe, que cada uno de nosotros sean hombres y mujeres de fe allí donde se encuentran. Finalmente el Evangelio termina diciéndonos la reacción de los que iban en la barca, que eran los discípulos de Jesús, y quizás de los otros también que iban por ahí en las barcas, y dicen, ¿quién es este? A quien hasta el viento y el mar le obedecen, ¿verdad? Como para poner de relieve el poder de Cristo Jesús. ¿Quién es este? ¿Verdad? Es el Hijo de Dios.
es el que ha llamado a cada uno de los discípulos por su nombre y nos ha invitado a nosotros también a caminar en la misma barca, en la misma iglesia. Y aunque las adversidades estén, no nos va a dejar que nos hundamos en el camino de la vida. Hay que confiar en Él, hay que ser fuertes. No nos desesperemos ante las pruebas, ante las adversidades, por muy difíciles que sean, por muy complejas las realidades que se vuelvan, Jesús está con nosotros. Ciertamente, Padre, y como dice ese canto que cantamos tanto en la iglesia, que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Tú le dirías, dice, a las montañas que se muevan, tú le dirías a un árbol, como dice el Señor, ¿verdad? Que se trasplante, dice. Es decir, hermanas y hermanos, nuestra fe puede ser muy chiquititita, pero agarrémonos de esa fe, pidámosle al Señor que nos acreciente esa fe, y que podamos, en medio de la tempestad, en medio de esa circunstancia que a usted en este momento le agobia, a lo mejor le han dicho un diagnóstico terrible los médicos sobre su salud y se encuentra usted completamente abatido. Yo le voy a comentar en este momento algo que creo que ya lo he comentado acá y que a mí me fue de mucha enseñanza. Eso me lo comentó un obispo que ya está en el reino de los cielos, Monseñor Alas, que fue obispo de Chalatenango. Dice que tenía enfermo a su padre y lo fue a visitar. Y el papá estaba pero malísimo, ya casi en paso de muerte. Y cuando lo visita le pregunta, papá, ¿usted cómo se siente? Bien, hijo, le dijo el papá, bien. Y entonces le dijo el monseñor al papá, pero ¿cómo me dice que está bien, papá? Si lo miro que está bien mal. Hijo mío, le dijo, nadie puede estar mejor que como Dios lo tiene. Dios ha permitido que yo tenga este momento de sufrimiento, pero yo estoy bien porque estoy con el Señor. Hermana y hermano, en este momento de dura prueba que usted está pasando, en este momento usted pídale al Señor que acreciente su fe, su confianza, y que sepa que cualquier circunstancia que le abata, usted no está solo, está con el Señor, y que Él tiene el poder de decir, cállate al viento, cálmate la tormenta, y también en su vida tiene poder. Dele el poder al Señor y verá la diferencia. Bueno, Ilse, qué bueno es concluir esta reflexión del Evangelio apropiándonos de esta experiencia para nosotros, aprovechando de Chalatenango, pues ellos estarán de fiesta también porque celebran el nacimiento de San Juan Bautista el día 24 de junio. Les saludamos y hay muchas parroquias también que celebran a San Juan Bautista, y luego también a final de mes vamos a tener la celebración de dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, como columnas de la iglesia, como hombres que estuvieron en el inicio de este caminar de la fe, cada uno poniendo al servicio del Señor sus capacidades, sus cualidades. También tenían sus limitaciones, pero Dios fue obrando en ellos para que pudieran ser verdaderos apóstoles, verdaderos fundamentos y apoyos en la fe de sus otros hermanos. Gracias, Ilse, por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Padre, gracias a los hermanos y por supuesto gracias a Dios. Pidámosle el aumento de nuestra fe. Vamos a concluir pidiendo al Señor que nos bendiga en nuestra vida cotidiana. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Feliz domingo para todos.